Hola amigos, soy Manuel Abraham Pasiño Conde y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de hoy, reseñando Filosofía Tahuantinsuyoana, una herencia cultural para la humanidad, libro escrito por Asís Vela Flores, doctor en educación por la Universidad Católica de Lima y publicado en Arequipa en el año 2025. En el capítulo 1 de esta obra se hace una diferencia entre filosofía inca, andina, quechua y tahuantinsuyoana, que, cito, es el nombre más adecuado porque involucra tiempo, área física, área cultural, con su unidad dentro de la diversidad, según nos dice el autor. Vela usa la palabra quechua jamatakuna para hablar de los filósofos del Tahuantinsuyo y afirma que sí había posibilidad de discrepancia ahí. Pero imaginemos a alguien que cuestionara la divinidad del emperador inca, idea que justificaba su poder. Este estaría obligado a demostrarle su divinidad o simplemente como monarca absoluto mandaría ejecutarlo por cuestionarla. Los Hamatakuna serían equivalentes a los filósofos, cito, de cada rama del saber humano, cierra cita, y prueban su existencia cronistas tales como Felipe Guamapoma, Martín de Morúa o Garcilaso de la Vega, ¿no? Dice el autor. Vela los equipara con los amautas, maestros en quechua. La finalidad de la filosofía del Tahuantinsuyo era, comillas, lograr el ayin causai, vivir feliz, tratar de encontrar la solución a todos sus problemas. Nuestro autor sostiene que los tahuantinsuyanos rendían culto o veneraban, cito, al sol y demás seres que conforman el cosmos, cierra cita, y, otra vez cita, solamente adoraban al único Dios que reconocían como creador y sostenedor de todo lo existente, Huiracocha Pachacamaj. Esto nos recuerda lo que dice la Iglesia Católica con respecto a su Dios Trino y sus santos, que sus fieles le rezan a estos para pedirles cosas como si tuvieran el don de la ubicuidad y la capacidad de obrar milagros a pesar de estar muertos, es decir, como si fueran semidioses. Nuestro autor incluye citas sin indicar el año de la publicación y el número de la página, de Mejía Guamán, la primera de 6 líneas, de Techudi, de unas 4, sin indicar la fuente, y de las casas. Vela dice que, a diferencia del occidental, la filosofía tahuantinsuyoana, comillas, fue el resultado de miles de filósofos. Estaban los muchos pensadores filosóficos constituidos por el pueblo, cierro comillas. Nuestro autor no hace distinción entre filosofía como cosmovisión, que incluye ideas tradicionales sobre el universo, lo divino, el ser humano, el más allá, la moral, etc. Es decir, las que cualquier persona pudiera tener y, por lo tanto, es filósofa en ese sentido. Y filosofía como escuela de pensamiento, distinto a lo mágico mitológico, con base en la argumentación, con uno o más pensadores y sus discípulos. Probablemente sí había escuelas filosóficas en el incanato, claro, con otro nombre, similarmente a como las hubo en Grecia, China o India, pero no tenemos evidencia o forma de saberlo con seguridad. El autor afirma, sin citar fuente alguna, como casi todo lo que afirma en su libro, que no existió la esclavitud en el Tahuantinsuyo y que en sus asambleas populares, comillas, participaban desde niños de 12 años hasta los más ancianos con voz y voto, cierra comillas. Y contra la afirmación de que Occidente es dueña de la filosofía, está la prueba de que los tahuantinsuyanos usaron, comillas, la racionalidad lógica, como todos los demás pueblos, para progresar, superar las dificultades, los desconocimientos y generar ciencias, cierre comillas. En verdad, si una cultura, o en este caso una civilización, ha podido desarrollar ciencia, probablemente también haya hecho filosofía además de religión. Pero en un gobierno teocrático como el Inca, difícilmente se pudo desarrollar la filosofía. Vela menciona 3 problemas filosóficos básicos de la filosofía tahuantinsuyoana: Dios, Huiracocha, hombre, runa y naturaleza pacha. En el capítulo 2, el autor confunde deísmo con teísmo. Según el segundo término, la divinidad o divinidades intervienen en el mundo después de crearlo, a diferencia del primero, donde no lo hace. Incluye como una forma de teísmo al panteísmo, y erróneamente dice que, comillas, el teísmo tahuantinsuyoano afirma que todo lo que existe forma parte de Dios, cierra comillas. Es decir, en realidad sostiene el pananteísmo. Dios está en todo, pero es superior al mundo.
y no el panteísmo, que es Dios es todo y todo es Dios. La interpretación de Vela de la postura tahuantinsuyoana coincide mucho con la agustiniana medieval, donde los argumentos filosóficos no se oponen a las creencias religiosas, al contrario, ayudan a comprenderlas mejor. Por otra parte, dice, oponiéndose a las evidencias arqueológicas que no había sacrificios humanos, pero sí de animales en el Tahuantinsuyo, donde se creía que las enfermedades eran castigos y los malos espíritus causaban daño psicológico y biológico. Ambas ideas también coinciden con el pensamiento medieval común. Afirma exageradamente que, comillas, era un imposible para los tehuantisuyanos que pudiera existir alguna persona que pudiera pensar que Dios no existía, ¿cierto? Pues claro, cualquier declarado ateo sería ejecutado en un reino teocrático como el Inca. Además, confunde el panteísmo, todo es Dios, con muchísimos dioses. Esto es politeísmo. Como los científicos medievales y no pocos actuales, dice que, comillas, creer en Dios no les impedía el desarrollo de las ciencias. Es más, el concepto de Dios era liberador, positivo, enemigo de la miseria económica y de las relaciones antihumanas de unos contra otros, de acciones políticas, económicas, sociales, antivida. Cierra comillas. Eso significa que la idea Dios representa todo lo bueno que podamos imaginar. Tampoco había dioses menores. Comillas, eran partes del único Dios. Menciona algunas características de Huiracocha: eternidad, principio, infinito, creación, muy parecidas a las del Dios judío cristiano. Aunque las máximas autoridades incas se declararon hijos del Yo Sol, dice que nunca se, comillas, les permitió ser reconocidos como dioses, porque decían que alguien que nace, crece y muere no puede ser un dios, cierre comillas. Otra vez comillas. Su palabra era totalmente humana, cierre comillas. Entonces, cualquier súbdito del pueblo podía hablar con el monarca inca y mirarle los ojos sin agacharse o arrodillarse, difícilmente. De modo evidente, su supuesto origen divino era para justificar su poder político, como sucedió en el resto del mundo, con gobernantes autoproclamados hijos de los dioses. Más adelante, en el capítulo 3, dice que el hombre runa es un ser pensante, menciona el alma humana, nuna o juzcaninchis, como inmortal, parecida a la concepción occidental, pero no considerando al hombre como imagen de Dios, pero que tiene derechos y dignidad, ideas semejantes a las de Occidente. Se habla de unos 90 conceptos más y de diferente índole, como el de fraternidad o Aijikai, ya que al ser creados por un mismo padre, todos son hermanos. Otra reminiscencia con el cristianismo. La muerte, Guanyui, para los humanos, comillas, es el fin de la parte material del cuerpo y es el inicio de otra forma de vida de la parte espiritual, cierre comillas, algo parecido a lo que dice la religión cristiana. La ética con normas tales como prohibido mentir, ser ocioso, robar, asesinar, ser adúltero, otra semejanza con lo cristiano. Se menciona la cura de la gonorrea, sin embargo, esta llegó con los europeos. Pobreza y riqueza, Oaxacay, Capacaitaj, inexistentes en el Tahuantinsuyo por la igualdad general. Presencia del concepto demonios, supay como neologismo. Por influencia cristiana, a diferencia del cruzador o justiciero supay, la guerra, Aujanaku para civilizar, noción semejante a la occidental, entre otros conceptos. En el capítulo 4, la naturaleza o el cosmos, de acuerdo a los tahuantinsuyanos, se habla de su visión del mundo, que según Vela es antropocéntrica, concordando así con la visión occidental medieval. Comienza a caracterizar este humanismo tahuantinsuyano a través de un par de citas sin colocar la fuente, y la segunda no tiene comillas iniciales. El mundo, Pacha o Caipacha, el cosmos o universo, Taximuyu, dice el autor, siempre estuvo en orden, coincidiendo con el significado griego de esa palabra. Luego aparecen tres citas entrecomilladas, otra vez sin poner la fuente, la naturaleza Pacha, al extinguirse, dice Vela, también lo hace el ser humano, concordando con la filosofía y ciencia contemporáneas. Y agregando unas 7 citas, 3 con comillas finales, nuevamente sin autor, la relación hombre-naturaleza, Shta Runapacha, donde la segunda es sagrada y se comunica con el primero, siendo los tahuantinsuyanos
los que entendieron eso para así vivir en armonía con ella, a diferencia de los invasores. Racional y irracional, yo ya ni yo, solo el hombre es lo primero y los animales lo segundo, coincidiendo otra vez con la filosofía occidental, el agua uno, a quien se veneraba, comillas, no por ser un dios, sino por ser parte de Dios. Luego vienen las conclusiones del capítulo 1 al 4, a modo de resúmenes, un vocabulario filosófico utilizado según Vela por los Hamatascuna y la bibliografía que casi no menciona en absoluto a lo largo de la obra, dejando respaldar así lo afirmado en este libro. A lo largo de esta obra de Vela hemos encontrado diversos errores de redacción ortográfica salvables con una revisión previa a su impresión. En resumen, el libro pretende que la filosofía tahuantinsuyoana era muy avanzada y original, pero lo que hace notoriamente el autor es tratar de forzar tal visión del mundo a una de tipo occidental, a mencionar una serie de conceptos en quechua, encajonándolos en una postura católica medieval. Y lamentablemente carece de rigor al no colocar las respectivas fuentes en lo mucho que dice sobre el importante tema de la filosofía en el Tahuantinsuyo. Hasta aquí el resumen de nuestra reseña. Si quieren leer la versión completa, hagan clic en el enlace debajo de este video. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Manuel Abraham Pacimiño y me despido hasta una nueva emisión de Reseñando. Hasta la próxima, amigos.